Un saludo especial para todos y cada uno de nuestros hermanos de la Cajal de Yashua. Un abrazo para todos ustedes. Esperamos estén disfrutando de esta hermosa tarde de Shabbat y, y también estén preparándose, ¿no?, para lo que viene, que es un nuevo Rosh Hodesh. Así es. Estamos contentos, pues nuestro Abba es bueno, siempre ha sido bueno, y más que bueno, diría yo. Y su amor y bondad nos permite experimentar este hermoso tiempo con Él, de adoración, de búsqueda, de estudio de su Torah, de aprender, como siempre les digo, de corregir o bien rectificar, para estar en shalom con Él, en paz, y que nuestra vida pueda ser depurada y podamos ser todos blanqueados a la luz de la palabra de Yahweh. Estamos en este hermoso proceso, en este maravilloso proceso de transformación, y esperamos que tú también, esperamos que estés experimentando estos cambios. Si hay resistencia es una señal, sin duda, pero la obra de Yahshua se cumplirá hasta el final y hasta hacerla completa. Así es que sigan buscando, sigan deseando, y esperamos que todo lo que compartimos pueda ser de bendición para todos ustedes. Reitero, un saludo de Shabbat para todos, abrazos grandes y fuertes a la distancia, de hasta donde llegue esta señal, y quien la vea, sean todos bendecidos de parte de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y nuestro Abacadosh Yahweh Tsebaot. Abrazos para todos. Dejo con ustedes a mi esposa, quien los va a saludar igualmente. Shalom, shalom a todos los que se están conectando a la familia de la fe, la emuná de nuestro Adón Yahshua. Que todos tengan una hermosa tarde de Shabbat, los que celebran los mitzvot y obedecen el mandato de nuestro Abinu Yahweh. Sean todos bendecidos, reciban un fuerte abrazo de ánimo, de bendición, de shalom en este nuevo día, un día muy hermoso que nos regaló nuestro Abba, de sol, un poquito de sol, después de estos días Tan fríos. bien helados que hemos tenido aquí en la capital. Agradecemos infinitamente la misericordia y la rajem de nuestro Adón, de nuestro Abba, que sin duda, como dice Sudabar, cada mañana son nuevas sus misericordias sobre sus hijos fieles. Agradecemos la bondad de nuestro Abba, agradecemos su provisión, agradecemos su salud, sus cuidados, su protección, porque esa es promesa de Abba a todos sus hijos que obedecen sus mitzvot y que siguen fielmente las pisadas de su hijo Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Melech, a quien con tanto deseo y ferviente fe esperamos, porque sin duda Él regresará por lo que le esperan, y nosotros le esperamos con todo nuestro corazón y nos esforzamos para estar en ese día magnífico cuando nuestro Melech, nuestro Rey, nuestro Rojí, nuestro hermano mayor regrese por nosotros y nos rescate y nos lleve a ese lugar que Yahweh ha prometido para guardarnos por esos 1260 días que durará la gran tribulación. Tribulación que no deseamos pasar, porque los hijos de Yahweh, los que obedecemos, los que nos esforzamos, los que tratamos de agradar a nuestro Abba en obediencia, queremos ser hallados dignos de estar en ese día y en ese lugar. Les bendigo, deseo que ese deseo también esté en usted, que también se esfuerce. Estamos en este mundo, en este Olam, pero nuestro Adón Yahshua nos dijo que no éramos de este mundo, por lo tanto debemos apartarnos de todo lo que nos aparta de él, del reino de Yahweh. Les animo, les bendigo desde aquí, les envío un fuerte abrazo, un cariñoso saludo de Shalom en este nuevo Yom, en este hermoso Yom de Shabbat. Bendiciones a todos. Shalom, shalom. Estamos estudiando siempre la Torah, siempre intentamos comprender más a fondo lo que dice la Escritura y poder corregir. Y ha sido grato en gran manera ver cómo la verdad, la Emet de Abba, se manifiesta en su escritura, sin duda, gracias a la ayuda del Ruach.
de su Ruach, su poder manifiesto, ¿no? Y podemos entender con mayor precisión y cabalidad lo que antes vivíamos y que hoy ya no es nada de lo que alguna vez nos dijeron. Así hemos estado estos días compartiendo con ustedes como el mensaje de hace poco: si lo que te enseñaron no está en la Torah, pues simple te engañaron. Mucha gente no enseña esto con la intención de engañar, ¿vale? Pero sí está inmerso en un engaño que lleva siglos, ¿no? Desde que vino Yahshua hasta el día de hoy, ya 4 siglos, 5 siglos, desde que comenzó el cristianismo, hasta hoy plena era 2000, era romana, año 5998, año torático. Es decir, ha pasado muchas generaciones y muchos siglos hasta hoy, y esos errores marcaron la vida de muchos creyentes y los condujeron a lo que hoy se conocen como religiones, ¿no? Y estamos en ese proceso maravilloso, y es un proceso que Yahweh desea y determina en todos sus hijos para que puedan ser todos transformados a la imagen de su Hijo Yahshua. Y espero de verdad y de corazón que esté en ti el deseo, y no solo el deseo, sino el esfuerzo de cambiar todo eso y no quedarse en latencias, ¿no? O en estados eh, de espera, postergar y procrastinar esto tanto tiempo, cuando hay que hacerlo ahora ya. Ahora ya, porque el tiempo es pero muy corto, mis hermanos, muy corto. Bueno, precisamente como estamos rectificando y reforzando las materias que ya hemos estudiado, seguimos en este proceso para que tú también puedas recibir todo este impacto, ¿no?, de la Torah, y pueda ser tu corazón mudado en un nuevo hombre y en una nueva mujer. Y seguimos justamente tocando temas al respecto. El tema de hoy es: ¿qué es la unción? A menudo escuchamos expresiones como este siervo está ungido, ¿no? O debemos buscar la unción, recibe la unción. Muchas veces nos dijeron eso, y a veces también lo dijimos nosotros. Aquí hay presencia, como que se detectaba el ambiente, como que en tus manos y en tus poros habían casi papilas gustativas para degustar la atmósfera o la presencia, y uno decía, bueno, aquí hay unción, o debemos pagar el precio por la unción, o hay que buscar la unción del santo, en fin, bueno, esta jerga, porque básicamente se convierte en eso, en una jerga, está en la mayoría de las iglesias religiosas, ¿no? Cristianas básicamente, que miden el testimonio del poder de Yahweh en un hombre, definiéndolo como la unción o el nivel de unción que tiene. Y también expresiones como estar bajo la unción o caer bajo la unción. El tema ¿es esto correcto o no? ¿Qué es la unción? Es lo que vamos a definir en este estudio. O a veces buscamos gente que tuviera la unción. No sé si te pasó. Buscar a gente que tuviera testimonio de Yahweh o del Ruach, del Espíritu Santo, para que lo comprendas, del Ruach de Yahweh, y definir ahí, bueno, este sí está ungido, bueno, este me puede ungir a mí, o puede orar por mí, en fin. La definición concreta de ungir es esta: es derramar aceite o algún ungüento sobre alguien o sobre algo. Este es el significado general de ungir, ¿no?, o untar. Por lo tanto, quien está ungido es aquel que ha sido embardunado de aceite. Embardunado, es decir, cubierto, ¿no?, por aceite. Más que untar, obviamente, sino derramar sobre el aceite. Bueno, todas estas expresiones acerca de ungir son usadas como tipos de unciones: estar lleno de la unción, estar en la unción, o desear y buscar la unción, o transferir la unción a otros. Por años hicimos eso, por años experimentamos eso y todo eso. Bueno, todo eso son un error. Todas estas expresiones, todo este conjunto de frases al respecto de la unción son un error y son herejías, pues nadie sino Yahweh o Yahshua, mediante el Ruach HaKodesh o el Ruach de Kadusha, de santidad, unge, sino son ellos, ¿vale?
todas estas formas y expresiones son exageraciones, básicamente, son inventos, y mística netamente religiosa, emocional, que no existe, pues es una malinterpretación de la escritura y una forzada acción para el tiempo actual, ¿vale? El Tanaj no registra en ningún contexto nada parecido a lo que el mundo religioso cristiano dice acerca de la unción. No existen ni tipos de unción, ni niveles de unción, y menos significa tener el poder de Yahweh en sus vidas, ¿vale? Eso sería una blasfemia, porque todo es de Yahweh, nada le pertenece al hombre en absoluto, menos manejarlo a su antojo, porque el poder es de Yahweh. Bueno, en todo el contexto del Tanaj, Tanaj se refiere al compendio de todos los libros que incluyen los 5 primeros libros de la escritura, los profetas, los libros sapenciales y todo eso, ¿no? Dice que el Ruach de Yahweh venía sobre sus siervos, o sobre sus reyes, o sobre sus líderes escogidos, y los dotaba de fuerzas, como es el caso de Sansón, que fue uno de los jueces de Israel, o de sabiduría o de inteligencia, como es el caso de Salomón, Gedeón, Otoniel, Jefte, el rey David, algunos profetas como el profeta Zacarías o Ezequiel, o el mismo Elías o Elisha, que es Eliseo. Bueno, sobre todos ellos vino el Ruach de Yahweh, para que lo entiendan. Pero nunca la Torah lo llamó algo parecido a unción o a la acción, ¿no? de estar ungido, en fin, o manifestaciones de la unción, como es el concepto que se utiliza actualmente en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque el Ruach de Yahweh no permanecía de modo permanente, valga la redundancia, sobre los siervos de Yahweh, sino que solo cuando el propósito y la voluntad de Yahweh así lo requería. Y vino el Ruach, o vino el Espíritu sobre Sansón, y vino el Espíritu sobre David, y vino y así. Porque no era una acción permanente sobre ellos, sino cuando Yahweh así lo exigía. Bueno, cuando Yahweh en su mandato determinaba ungir a hombres u objetos, era por una razón santa, y esto lo debía hacer un sacerdote o un profeta, a quien Yahweh le ordenaba ungir. Por eso fueron ungidos los utensilios del tabernáculo, y fueron ungidos algunos reyes de Israel. Bueno, esto es una expresión física y simbólica de nuestro Padre para demostrar a sus hijos que tal persona o tal objeto estaban consagrados y apartados para Él, para Yahweh, y cumplir una función determinada, donde Él sería el respaldo de todo lo que se ungió, ¿ok? Fuera hombre o fuera un objeto. Vamos a analizar algunas unciones realizadas en el Tanaj justamente. Estas funciones realizadas y ordenadas por Yahweh eran específicas, y no cualquiera podía realizar tal acción. ¿Ok? Yahweh ordena ungir a los sacerdotes, ungir los utensilios del tabernáculo y o del templo, ungir reyes y príncipes y ungir profetas. Bueno, leamos qué dice la Torah acerca de estos mandatos. Pongan atención, la unción con aceite de los utensilios del tabernáculo o del templo, bueno, Yahweh ordena ungirlos para hacer la distinción entre la presencia de Yahweh y el pueblo. Es decir, su presencia en el tabernáculo denotaba santidad a respecto del pueblo y su forma de vida, que era obvio, era vida humana, en casas y objetos cotidianos para ellos, ¿no? No eran santos ni puros. Pero para Yahweh todo lo que implica su presencia y donde estuviese asentada su presencia, todo, pero absolutamente todo era santo. Primero su presencia literal y luego todo aquello que serviría para rendirle adoración, ¿no? Los utensilios entonces fueron ungidos y apartados solo para el servicio levítico sacerdotal. Por esa razón básicamente fue ungido el tabernáculo y todos sus utensilios. Y vamos a leer en la escritura, en la Torá, en Shemot, que es Éxodo 49 al 15.
Dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás la morada y todo lo que hay en ella para consagrarla con todos sus utensilios para que sean santos, ¿vale? Luego unge el altar de la ofrenda quemada y todos sus utensilios para consagrar el altar, para que el altar sea santísimo. ¿Te das cuenta cómo Yahweh aparta los objetos del tabernáculo? Unge la fuente y su base para consagrarla. Haz que se presenten Aarón y sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y lávalos con agua. Ponle a Aarón las vestiduras sagradas y úngelo y conságralo para que me sirva como Cohen, sacerdote. Luego haz que se presenten sus hijos, ponles túnicas, úngelos como habrás ungido a su padre, para que me sirvan como sacerdotes o Kohanim. Esta unción de ellos les servirá de sacerdocio perpetuo a través de los siglos. En el libro de Levíticos, en el capítulo 8, en el verso 10, dice que Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, consagrándolo así. Entonces tenemos aquí el efecto de apartar todo lo concerniente a Yahweh, sean objetos, en este caso personas, pues también fueron ungidos los sacerdotes, para un servicio santo. Esa era la idea, ¿no?, de ungir el tabernáculo. Ahora, también está la unción que fue ordenada específicamente sobre los sacerdotes, como ya vimos, al igual que los utensilios del templo y la tribu de Leví, que también fue incluida en todo esto, pues todo ese pueblo estaba al servicio de Yahweh. Bueno, ellos estaban dedicados y consagrados para Yahweh. Ni el sacerdote ni ellos nunca vivirían como el pueblo vivía, sino vivirían para Yahweh y serían para siempre. Eso sería para siempre, pues no saldrían más de su presencia y tampoco saldrían más del tabernáculo. ¿Te das cuenta? Esto sería literal, fue así literal, y además es un símbolo de todos los que sirven a Yahweh, son de su exclusiva propiedad. Eso ocurrió antes y el símbolo actual es que todos los que sirven a Yahweh, sean Moré, Rojí, Naví, proclamadores de la Besorat, todos son exclusivamente de Yahweh, pues están dedicados a su servicio. Todos los que sirven en su cajal, en las diversas acciones, son de Yahweh. Es como la imagen, ¿no?, del tabernáculo en el tiempo actual. Vamos a leer lo que dice el libro de Shemot, Éxodo 29-21. Toma un poco de la sangre que haya sobre el altar y un poco del aceite de la unción y rocía sobre Aarón y sus vestimentas y también sobre sus hijos y sus vestimentas. Así serán consagrados él y sus vestimentas como sus hijos y las vestimentas de sus hijos. En Levíticos 8:10 dice, derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlos. Entonces vemos que se ungieron los utensilios del tabernáculo y ahora se ungen los sacerdotes. Pero también existió la unción de los reyes de Israel, como fue el caso de Saúl, Salomón, David, Hazael y Jehú. Bueno, todos estos fueron ungidos por profetas. La razón de su ungimiento fue porque Israel siempre fue un pueblo apartado para Yahweh. Es decir, Yahweh escogió a este pueblo y lo apartó para sí. Por lo tanto, jamás podría ser tratado y considerado como las naciones paganas, sin Yahweh. Y quien lo lideraba debía ser temeroso de su creador, de su Elohe, y también debía ser consagrado y apartado para Yahweh. Una nación santa requería de un rey también santo, porque quien gobernaba la nación era Yahweh. ¿Ok? Vamos a leer en 1 Samuel 10:1. Dice, Samuel tomó un frasco de aceite y derramó un poco sobre la cabeza de Saúl y lo besó. Y le dijo, Yahweh con esto te unge sobre su pueblo, para que guiara al pueblo. Recuerden, Saúl es el único rey que fue elegido por el pueblo, y entendemos a la luz de la Torah que fue el rey más torpe y nefasto que tuvo alguna vez Israel. Lamentable, ¿no? Y es porque lo eligió el pueblo. Wow. En 2 Samuel 16, del verso 1, el 12 y el 13, dice, Yahweh le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo estarás apenado por Saúl? Ya que lo he desechado como rey sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y emprende viaje. Te voy a enviar donde Yishai o Isaac. No, este es el padre de David, Isaac.
porque me he decidido por uno de sus hijos para que sea Melech. El padre de David era Isaí, acá en hebreo es Yisai, que me he escogido para que sea Melech, uno de sus hijos. Así que fueron y lo trajeron. Él era de cara roja, dice el texto. Se refiere a que era como rosado, su tez, ojos brillantes y bien parecido. Y Yahweh dijo, levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el ruaj de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Samuel, él entonces salió hacia Ramá, ¿vale? Entonces vemos que hubo un ungimiento a Saúl, y ahora hay un ungimiento a David. Pero si te fijas, Yahweh desecha a Saúl para ungir a David, y lo hace siempre con aceite usando un profeta. En Primera de Reyes, en el capítulo 1, el verso 34, dice que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan allí al rey de Israel. Luego ustedes tocarán el shofar y dirán, viva el Melech Shlomo. ¿Quién es el rey Shlomo? Es el rey Salomón. Después marchen detrás de él y que venga y se siente en mí. Estamos viendo otra acción de ungir a un rey, en este caso por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, quienes van y ungen, en este caso, al rey Salomón. También estaba la unción con aceite de profetas. Y tenemos el caso registrado en la Torá y es de Elisha o Eliseo, que Yahweh le ordena a Elías o Elías ungir. Y lo hace para restaurar al profeta porque estaba siendo asediado por la reina Jezabel. ¿Se acuerdan de ese episodio? Y además de cumplir su propósito en Israel usando un nuevo profeta, ya que Elías estaba pronto a culminar el propósito que Yahweh había puesto sobre él. Y esto está en Melachim Aleph o Primera de Reyes 19, verso 16b. Y dice, y unge a Elisha, Eliseo, hijo de Shaphat, de Abed Meholá, para sucederte como profeta. ¿Vale? Entonces hemos visto la unción de los utensilios, la unción de sacerdotes, la unción de reyes y la unción de profetas. ¿Ok? Otro tipo de unción fue la unción con sangre, que fue ordenada por Yahweh sobre Aarón y sus hijos para purificarlos y consagrarlos para el servicio sacerdotal. Este tipo de sacrificio se le exigió al pueblo también para perdón de sus pecados, y el mandato era sacrificar un animal perfecto y derramar su sangre en señal de expiación de sus pecados. ¿Ok? No se pierdan, pues esto es vital para lo que vamos a ver más adelante. Vamos a leer Levíticos 8, 23, 24. Trajo el segundo carnero, el carnero de la ordenación, a Aarón y sus hijos, pusieron las manos sobre la cabeza y lo inmolaron, es decir, lo sacrificaron. Moshe tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón y puso un poco de sangre sobre los óvulos de sus orejas, sobre los dedos de sus manos y los pulgares de sus pies, ¿no? Y el resto de la sangre la roció Moshe contra cada costado del altar, ¿ok? A lo mejor les suena curioso que haya ungido el lóbulo de la oreja, los pulgares de sus manos y los dedos gordos de sus pies, pero todo tiene una explicación y es simbólica. Untar el lóbulo de la oreja simboliza escuchar la voz de Yahweh y juzgar con su justicia al pueblo, al escucharlo o en sus pleitos o en sus pecados, ¿no? Para poder aplicar justicia sobre ellos, escuchando siempre la voluntad de Yahweh. Untar el dedo de la mano era estar prestos a toda la tarea santa del tabernáculo y servicio a Yahweh. Y untar el dedo del pie derecho implicaba caminar en rectitud y santamente ante Yahweh. En otras palabras, vivir en santidad para Yahweh para siempre. ¿Ok? En el libro de Levíticos, en el capítulo 9, verso 1, dice, en el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón, toma un becerro de la manada para ofrenda como por el pecado, y un carnero para ofrenda quemada sin tacha, y tráelos delante de Yahweh. Y háblales a los israelitas, al pueblo, diles, tomen un chivo para ofrenda por el pecado, un becerro y un carnero sin tacha de un año para ofrenda quemada. Todo el capítulo 9
exhorta acerca de este mandato de expiación a través de la sangre, en este caso de los sacrificios de ciertos animales que cumplían ese rol, ¿ok? Y también existía la unción con agua, así es, fue ordenada para todo aquel que se arrepintiera de sus pecados y decidiera obedecer los mandamientos de Yahweh. También estaba ordenada para alguna enfermedad como la lepra, ¿ok? Y lo tenemos registrado en Levíticos 8, 6, 7. Dice: entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se los ató. Esta agua era para purificarlos y así poder entrar en el servicio sacerdotal. Recuerda que los capítulos que leímos no tan solo es ungido con aceite y con sangre, sino ahora también con agua. En el libro de Levíticos, en el capítulo 14, verso 8, dice: el que se va a purificar lavará sus ropas, se afeitará todo el cabello y se bañará en agua, entonces quedará limpio. Después de esto podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su tienda por 7 días. Este era un ritual simbólico para la purificación de aquellos que estaban enfermos de lepra, ¿ok? Bueno, es esto básicamente lo que podemos extraer del Tanaj acerca de ungir, acerca de ungir, con aceite, con agua, con sangre, ¿ok? Pero no de la unción en sí, pues no es la materia a comprender, ¿no? Ni menos entenderla, porque quien ungía fue y es Yahweh en su absoluta voluntad, ¿no? Ordenado a sus sacerdotes y a Moshe, y las razones siempre fueron santidad y obediencia a sus mandamientos, ¿vale? ¿Cuál era la razón de ungir? Siempre fue santidad y obediencia a sus mandamientos. Esa era la razón. ¿Y qué elementos utilizó? Bueno, un aceite preparado para ungir, la sangre de los animales en expiación y el agua para simbolizar también purificación. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora que vino Yahshua. Bueno, debemos comprender y reconocer esto, que Yahshua es el ungido perfecto. Es Yahshua. Ahora es Yahshua el ungido perfecto de Yahweh. Y en quien está depositada la unción del Padre, mediante su Ruach. Él es la unción del Santo, o la unción del Kadosh. Una vez comenzada la nueva alianza, por la gracia insuperable de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, cesaron muchas actividades que Yahweh realizaba con su Ruach a través de sus sacerdotes y de sus profetas, para esta vez dejar todo en manos de su maravilloso Hijo, la Torah viviente, Yahshua HaMashiach. Qué hermoso esto, maravilloso. ¿Qué cosas cesaron? Bueno, cesó el oficio de profeta. Ahora solo existe el don de profecía, pero en su cajal. ¿Comprendieron? Cesó el sacerdocio levítico. No hay templo, por lo tanto cesó el sacerdocio levítico. Ahora solo existen los llamados al servicio instituidos por Yahshua. Y cesó el reinado en Israel. Ya no se eligen reyes conforme a la voluntad de Yahweh. Ahora solo esperamos el reinado perfecto del único rey de la tierra, y será nuestro Adón Yahshua HaMashiach en su regreso. ¿Se comprenden el punto? Cómo cesa algo, pero Yahshua ocupa su lugar. En el caso del sacerdocio levítico, ahí estaban los sacerdotes, los profetas y todos los que oficiaban, ¿no? Y que era el pueblo de Leví. Y el pueblo de Leví entonaba los shofar, las trompetas, los salterios, la adoración, ¿no? Que después instituyó David, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ahora está remitido, en este caso, a los que son llamados a servir en la cajal. Moré, pastores, profetas, proclamadores de la Besorat, lo que tú conoces como evangelistas, y etcétera, ¿vale? Y los reyes, obviamente. Ningún Israel, después de que vino Yahshua, después que ya se levanta el cristianismo en el siglo IV y en fin, una serie de otros eventos históricos que ocurrieron, nunca más eligió un presidente o un rey de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Nunca más, nunca más. Y es porque ya no hay más rey, sino solamente Yahshua. Yahshua, nuestro Melech. Melechim de Melachim.
Rey de reyes, y Adón de adones, Señor de señores. Esa es la expresión, no de acuerdo al Señor que tú conoces actualmente, que eso implica adoración a Baales. Por eso hay una diferencia entre decir Señor y decir Adón. Adón es el concepto específico para Yahshua en santidad, ¿ok? Vamos a ver algunos textos que ratifican todo lo que hemos compartido. Yahshua es el perfecto sacerdote. Salmo 114 dice así: Yahweh ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Proféticamente este Melquisedec es Yahshua, que es la figura que aparece en los tiempos de Abraham, a quien Abraham le rinde los diezmos. No hay más historia acerca de este Melquisedec, sino que era rey de Salem, pero no hay ninguna otra información. La única explicación al respecto es que era Yahshua, en ese tiempo manifestándose a Abraham. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 dice: así que teniendo un gran sacerdote que ha atravesado el cielo, wow, Yahshua, el hijo de Elohe Yahweh, retengamos nuestra confesión. Wow, tremendo. Seguimos en el libro de Hebreos en el capítulo 5 del verso 6 al 10. Dice: como también dice en otro lugar, tú eres sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Yahshua HaMashiach, en los días de su vida mortal, ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a aquel que lo podía librar de la muerte, Yahweh. Y Yahweh Elohe lo oyó por su devoción. Mira la analogía que hace aquí Pablo en Hebreos. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, y al ser perfeccionado en esa obediencia, llegó a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le creen y le obedecen. Y Yahweh lo proclamó sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Yahshua nada ha obtenido gratis. Todo lo que hoy es Yahshua ha sido gracias a su obediencia radical y total y a su amor profundo por su Abba Kadosh, Yahweh. Gracias, gracias Abba por tu hijo Yahshua. Maravilloso. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, del verso 19 al 20, dice: esta esperanza es para nosotros como un ancla de vida, es decir, es como un fundamento, nos detiene ahí, segura y firme, que penetra hasta dentro del velo, haciendo una alusión al tabernáculo, donde entró Yahshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, y nuevamente dice según el orden de Melquisedec. ¡Qué tremendo! Entonces cesó el sacerdocio, pero lo cumple ahora el sumo sacerdote, que es Yahshua HaMashiach. Gracias, Abba. Yahshua es el profeta perfecto. Pongan atención. Seguimos en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2. Yahweh les habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. Pero en este último día de ahora nos ha hablado por su Hijo, a quien Yahweh nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el mundo que está por venir. Entonces, la voz profética después de los profetas fue Yahshua. Deuteronomio 18:18. Esto es profético acerca de Yahshua. Dice: yo les levantaré un profeta, como tú de entre tu propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo les mande. ¡Wow! Y en el libro de Mateo 21:11 dice: y la multitud le decía: este es Yahshua, el profeta de Nazaret, de Galil, o el profeta de Galilea, de Nazaret. Bueno, este pueblo daba testimonio de Yahshua como profeta cuando él bajó montado en un pollino desde el Monte de los Olivos, ¿se acuerdan? Yahshua es el rey perfecto, es el Melech perfecto. Esta es una visión que tuvo Daniel en el capítulo 7 del verso 13 al 14. Dice: estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que las nubes del Shamaim venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, este es Yahweh, y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio el dominio, la majestad, la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que no se acabará, y su reino no será destruido. ¿Quién es este Melech? Yahshua, nuestro Adón. Qué tremendo. En el libro de Juan o Yohanan, capítulo 12, del 14 al 15, dice: Yahshua encontró un burrito. Hace alusión nuevamente al texto que acabamos de leer. Y se montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene, sentado sobre una cría de asna.
Wow. Yohanan cita las escrituras para dar testimonio profético de que aquel que venía montado en un pollino era el rey de Israel. ¿Quién es ese? Nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Bueno, la unción de Yahweh, como ya vemos, está en su hijo Yahshua. Por eso la Torah le llama el Mashiach. Si tú no sabías qué significa Yahshua HaMashiach, es Yahshua el ungido. El prefijo ha es él. Mashiach, ungido. Yahshua HaMashiach, Yahshua el ungido. Es el único que goza del poder total del Padre mediante su Ruach. Y es él y solo él quien da poder a su pueblo, compréndanlo así, o a su cajal, su comunidad, o a su kehilot, que es su congregación. Pero no para manifestar unciones o transferir unciones, sino para obedecer la Torá, cumplir los mandamientos y prepararnos para la vida eterna y reinar con él. No es para andar haciendo manifestaciones y la unción y recibe y me seco el sudor y se lo tiro en la cabeza. Qué asqueroso. Fue a otra persona. O le soplo. Uy, qué horrible sentir el aliento de otra gente. En fin, cosas que a mí me pasan o me pasaban. No es para eso. Es para obedecer la Torá y los mandamientos que nos preparan para reinar con Yahshua. ¿Comprendan eso? Los milagros, así como la salvación, el llamado a servir, los dones y demás acciones del Ruach son ordenados y establecidos por Yahshua en su cajal, en su comunidad, en su kehilot, y nadie maneja un don de modo personal o a su manera, sino que todo don debe ser manifiesto en obediencia total al Mashiach Yahshua y lo que él ordena, y que en definitiva son los mandamientos establecidos en toda la Torah. ¿Ok? Y vamos a leer. Efesiyim 4:11 dice, del 11 al... no, sí, 4:11. Y Yahshua mismo instituyó a unos Sheluhim, que es apóstoles, a otros Naví, profetas, a otros proclamadores de la Besorat, a otros Rojí, pastores, y a otros More, maestros. Bueno, es Yahshua quien asigna y llama a estos servicios en su cajal. Y lo mismo hace con los dones del Ruach. Es él quien con su gracia da dones a su cajal, fluyendo por medio del Ruach HaKodesh, que no es otra cosa que el poder de Yahweh. Bueno, todos estos textos hablan de los dones del Ruach y su función. Nunca habla de unción, niveles de unción o de buscar la unción, ¿vale? Y esto está en Romanos 12 del 5 al 8, Primera de Corintios 12 del 4 al 11 y Segunda de Corintios 12, 28. Estos textos son los que hablan de los dones del Ruach, la función que cumplen y quién los da. ¿Ok? Simple. Vamos a analizar la unción que menciona Yohanan. Pongan mucha atención a esto. Ya vimos que la unción que menciona el Tanaj tenía diversos sentidos y propósitos, ¿vale? Ahora que vino Yahshua, la unción está en él plenamente, en nuestro Adón Yahshua. Pero existen algunas unciones igualmente simbólicas, pero que se cumplen siempre en el Mashiach, ¿vale? Y que debemos comprender. Pongan mucha atención. En la Brit Hadashah, que es la nueva alianza o llamada Nuevo Testamento, para que entiendan aquellos que no están familiarizados con el original hebreo, tan solo aparece 3 veces la palabra unción. Solo 3 veces. En todo el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, solo 3 veces. Y es en la primera carta de Yohanan. Cuando Yahshua les anunció la promesa del Ruach HaKodesh a sus talmidim, en ningún momento les habló de recibir alguna unción, sino un consolador. El poder de Yahweh en su Ruach. Nunca habló de unción. De los 8 autores que registra la Brit Hadashah, solo es Yohanan quien usa la palabra unción. Y lo hace solo 3 veces y lo hace dentro de un contexto. Y como siempre les digo, allí se encuentra el fundamento de lo que se está exhortando. Y es lo que vamos a leer. Vamos a situarnos en Yohanan Aleph 2:20. ¿Ok? Dice, pero ustedes tienen la unción de parte del Santo, del Kadosh, y conocen todas las cosas. ¿Ok? Se refiere a que tenemos la promesa de Yahshua,
el respaldo de su presencia a través del Ruach HaKodesh, y por él conocemos la verdad, que es su Torah y sus mandamientos. Eso está queriendo decir. Pero ustedes tienen la unción de parte del Santo y conocen todas las cosas. ¿Qué cosas conocemos? La Emet de Yahweh, la verdad de Yahweh. ¿Cuál es su verdad? Su Torah, simple. Yohanan Aleph 2.27 dice, y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en esa enseñanza. Cuando dice que la unción permanece, se refiere a su Ruach, el poder de Yahweh. Esto no es algo que le pertenece al creyente, menos para usarlo a su antojo, porque no es de él, es de Yahweh, y que recibimos por la gracia de Yahshua a través del Ruach, ¿no? Esta acción nos enseña, mejor dicho, nos recuerda la verdad recibida, la voluntad de Yahweh. ¿Se entiende? Pero, como les dije, leamos el contexto para comprender con mayor precisión, ¿no? Lo que dice Yohanan. El contexto está en 1 de Juan 2, del 18 al 28, son 10 versículos. Pongan mucha atención. El Sheliach, en todo este contexto, menciona a los anti-Mashiach, porque ya es bien sabido que muchos anti-Mashiach han salido por el mundo, ¿no? Anti-Mashiach, para que tú lo entiendas, anticristo, que utilizan el concepto pagano de Cristo, pero es Mashiach. El discípulo menciona a los anti-Mashiach, y estos son todos los que conocieron la verdad y la rechazaron, y se volvieron a sus pecados y falsas doctrinas. ¿Comprendieron? Anti-Torah. O son anti-Torah, son contrarios a la Torah. ¿Qué exhorta? Exhorta a los hijos fieles a permanecer en la verdad y que gracias a la unción podemos permanecer. Esta unción a nadie hace especial, ni nadie tiene más o menos de ella. Compréndanlo así. Si leemos en detalle, esta unción que menciona Yohanan dice que nos permite conocer todas las cosas. No se refiere a saberlo todo, eso sería un sinsentido. Se refiere a conocer la voluntad de Yahweh y no necesitamos que nadie nos enseñe para desviarnos de la verdad por medio de errores y engaños. ¿Por qué? Porque ya sabemos y ya conocemos su voluntad. Y estos son sus mandamientos y el objetivo de nuestra salvación, en definitiva. La unción es verdadera y no falsa, dice el apóstol, porque viene de Yahshua. Cuando dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, está queriendo decir, nadie les puede venir a decir otra cosa que lo que ya saben, porque esa es la verdad. ¿Ok? Algunos torpemente interpretan este verso en el capítulo 2, verso 27, diciendo que ya no necesitamos maestros que nos enseñen la verdad, porque solo la unción lo hace. ¿Te das cuenta? Y eso es un error. Como dije, se refiere a que ya conocemos la verdad y permanecemos en ella por la gracia de Yahshua. Así nadie nos engañará con mentiras o errores. ¿Ok? Esto igualmente es muy revelador respecto de a qué tipo de gente le estaba hablando Yohanan. ¿Podría un recién convertido saber o comprender la verdad por simple unción? Es imposible. Por simple unción, o sea, por simple, no sé, para que lo entiendas como esa presencia sobrenatural, como mágica, que abunda y que cae en ti. No, es imposible, eso no ocurre. Es obvio que no, lo que indica que esta epístola, que esta carta, está enviada a hermanos maduros que ya poseían el conocimiento suficiente de Yahshua y de Yahweh, y estos no serían removidos como los que se fueron al rechazar al Mashiach, los anti-Mashiach, los anti-Torah, ¿ok? Y que denomina, como te acabo de decir, los anti-Mashiach, ¿no? No existe absolutamente ninguna intención o énfasis de otorgar a esta unción algo más que enseñar la voluntad de nuestro Yahweh Elohim. Esta es la función de la unción que está mencionando Yohanan y que solo cita 3 veces, ¿ok? No hay nada más. Estoy seguro que muchos dirán, es que es una expresión que intenta decir esto o lo otro, ¿no? No estamos refiriendo, pero a menudo la gente cuando recibe estas aclaraciones intenta defender lo religioso que han adquirido de una verdad de Yahweh.
para poder seguir manifestándola. Porque hay gente que se acostumbra a este tipo de cosas, ¿no? Entonces muchos dirán, bueno, lo que pasa es que solo es una expresión que intenta decir esto o lo otro. Bueno, si se busca decir esto o lo otro, bueno, entonces usen las palabras correctas y precisas y no usen una expresión confusa y ambigua que más que aclarar enreda la hermandad y la conduce a comprender empoderamientos de Yahshua que nunca ha dado y que no existen. Solo es error doctrinal, solo es herejía, misticismo, sugestión y superstición finalmente. Pero a pesar de todo esto, de todo lo que ya hemos compartido, a lo mejor aún está la interrogante acerca de, pero ¿qué es la unción? ¿Qué es la unción? Bueno, si la unción nos permite conocer y además nos enseña, entonces esta unción es un algo o un alguien, ¿ok? Y por cuanto Yahshua subió a los cielos, ¿con quién contamos? Con el Ruach. Así es. Contamos ahora con su promesa, el Ruach HaKodesh, que es el consolador o el defensor, y que no es otra cosa que el poder de Yahweh. Y por medio de él somos guiados, enseñados y preservados por nuestro Adón, Yahshua, por medio de su gracia. Entiéndanlo. No es Trinidad, ni una segunda persona de la Trinidad, ni nada de eso, porque la Trinidad no existe. Es solo el poder prometido por el cual Yahshua actúa, habla y exhorta nuestras vidas usando siempre la palabra, la Torah de su Abba, de su Padre Yahweh. ¿Qué mayor explicación que esta? ¿Y qué más claro que esto? ¿Ok? Porque, como ya hemos leído en varios otros estudios, no existe ninguna Trinidad. Bueno, todo esto de buscar y desear la unción es un error. Es un error. Al respecto, el Shaliach, o el apóstol Kefa, exhorta que deseemos. Sí, desea todo lo que quieres, pero la palabra, la Torah de Abba, Kefa Aleph 2, verso 2. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Su exhortación es básica. Está diciendo, deseen la palabra, amen la palabra y maduren para que sean salvos. Porque cuando reconocimos a Yahshua, cuando hicimos inmersión en las aguas, todo eso es el comienzo, recuérdenlo. Eso es el comienzo para lograr nuestra salvación tan grande. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Cuando lleguemos hasta el final, cuando permanezcamos hasta el final, recuérdenlo. Los errores más comunes y que persisten en la cosmovisión religiosa acerca de esta supuesta unción. Bueno, estos errores de la religión dominante actual es creer que existen hombres ungidos, ¿no? Llenos de la unción. La importancia errada y malsana de algo que Yahweh no le ha otorgado a ningún ser humano, ¿ok? Entonces, primero, creer que existen hombres super ungidos de Yahweh, ¿no? Que tienen el poder de Yahweh. Dos, insistir en creer en algo que blasfema al Ruach HaKodesh. Y tercero, creer que estos ungidos son intocables y que existe advertencia si los acosan o los cuestionan, ¿no? No toquéis a los ungidos. ¿Escuchaste alguna vez eso? Bueno, estas graves y malas interpretaciones y herejías solo desvirtúan la santidad y perfección de Yahweh y promueve el error. ¿Ok? Vamos a explicar estos graves errores que existen. Hombres ungidos y llenos de la unción y la manifiestan, ¿no? Ningún profeta, siervo de Yahweh o líder o patriarca hizo algún tipo de manifestación por medio de la unción. Ni Yahshua ni los apóstoles. ¿Ellos qué manifestaron? El poder del Ruach de Yahweh para fines santos y para la exhortación de la palabra. Nunca cayó nadie de espalda, nunca danzaron como un trompo, ninguno soplaba para tumbar a nadie, ninguno andaba empatunando a nadie con litros y litros de aceite, terrible. Ninguno declaró tener la unción de esto, la unción de esto otro, como la risa santa, la borrachera del espíritu, el desorden de hablar en lengua de modo masivo, caer en éxtasis, convulsionar en el suelo por el poder, danzar y etc. Nada, la unción es una sola y es del santo. ¿Y quién es el santo? Yahshua HaMashiach y de nadie más.
todo esto que te acabo de mencionar es invento humano. Son emociones exacerbadas, mística, pero nada más. Pecar contra el Ruach HaKodesh. Bueno, muchos le atribuyen al Ruach, o al Espíritu de Yahweh, estas manifestaciones supuestamente de poder, con las diferentes unciones que se desatan en los diversos círculos religiosos. Pero no son del Ruach. No olviden este episodio. Cuando Yahshua liberó a un endemoniado, los fariseos le dijeron que por obra de Hasatán hacía estos milagros, y Yahshua los acusó de pecado de blasfemia. Lo mismo ocurre con estas acciones inventadas, se le atribuyen a Yahweh cuando Él no está allí. Yahweh no respalda ninguna obra carnal, escandalosa, que denigra y ridiculiza incluso a los hombres, eso jamás. Yahshua dijo que el que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Simple. No podemos ver a Yahweh en una manifestación alocada, que a veces resulta ridícula, ¿no? Y expresiones del cuerpo, como convulsiones o movimientos erráticos, movimientos de cabeza o de cuerpo, o expresiones eléctricas en el cuerpo, pueden manifestar a Yahweh. Es imposible, porque eso no ocurrió ni en el Tanaj, ni en el Brit Hadashah, ni con los apóstoles, nunca, jamás. Pero sí ocurre en el tiempo contemporáneo, ¿no? Lo que indica que no es algo de Yahweh, sino algo inventado por los hombres. Y eso es pecado, y herejía y aún blasfemia, si se le atribuye a Yahweh. Vamos a leer lo que dice Matías 12, del 30 al 32, así es. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto les digo, toda clase de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no le será perdonada. Y cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que habla contra el Ruach no será perdonado ni en el Olam Haseh, ni en el Olam Haba, ni en este mundo, ni en el venidero. Cuidado, cuidado, cuidado. Mal usar la expresión de no tocar al ungido. Bueno, estamos ante una idolatría abominable, pues cuando existe crítica y cuestionamientos a los ungidos, aparecen los que creen en estas herejías y con voz de trueno e intimidante dicen, no toquen a los ungidos. Bueno, esta expresión aparece en el libro de Salmos, en el capítulo 105, verso 15, y está referido no a los ungidos de este siglo, entiendan los contextos, que viven de error en el error. David lo dice de aquellos que fueron liberados de Egipto junto con Moshe. Ahí él, con expresiones de alabanza, porque ese es un cántico de alabanza, hace un recordatorio de que cuando Israel era pequeño y eran pocos, Yahweh no permitió que fueran agraviados. Él los defendía. ¿Y cómo los defendía? Diciendo, no toquéis a mis ungidos. Y menciona a los primeros padres y patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y el otro texto es el que está en el Dribe Hayam Imadef, que es 1 Corintios 16, 22. Allí dice tal cual, no toquen a mis ungidos, no hagan mal a mis profetas. Es nuevamente el rey David, pero esta vez desde el libro de Crónicas, entonando el mismo salmo, que es el 105, y que hablamos del verso 15. Y nuevamente está escrito su pueblo cuando eran perseguidos sus hijos como nación. Es un cántico de alabanza por el amor y el poder de Yahweh. ¿Por qué? Porque en el verso 7 del capítulo 16 de Primera de Crónicas dice que David ordena alabar a Yahweh y a que entonen cánticos y salmos a su nombre. ¿Te das cuenta? Pero, aunque el pecado de estos falsos ungidos es evidente, persisten muchos en protegerlos y cubrirlos con estas palabras que nunca estuvieron dedicados a ellos, nunca, ni a nadie de este siglo. Así es. La Torá exhorta a todos sus hijos a discernir, a evaluar toda falsa doctrina, reprender el pecado, confrontarlo y defender la sana y correcta emuná que es en Yahshua HaMashiach. Y siempre el testimonio es su Torá, la escritura, tal cual como está escrita. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 10 del verso 3 al 6. Dice, pues, aunque somos humanos, no batallamos según lo humano, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh.
y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach Yahshua. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que sea completa la obediencia de ustedes. Bueno, en otras palabras, no luchamos contra el mundo, contra los seres humanos. Usamos el poder de Yahweh y destruimos fuerzas malignas, destruimos acusaciones y falsedad contra la palabra. Persuadimos a los pecadores, corregimos y disciplinamos la desobediencia primeramente de su pueblo. ¿Te das cuenta que es como si le estuviera hablando a los que enseñan la Torah, a los maestros, pero también a todo aquel hermano que ya conoce la Torah y que vienen de pronto con doctrinas raras y falsas? ¿Qué tiene que hacer? Defender. Eso no es correcto, eso no está en la Torah. ¿Okay? En 1 de Pedro, en capítulo 3, verso 15, dice: más bien santifiquen sus levim, sus corazones, a Yahshua HaMashiach como soberano, y estemos listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y con respeto. En otras palabras, estén dispuestos a dar testimonio de la esperanza que ustedes tienen si alguien les pide razones. Por ejemplo, cuando hay gente que dice: ¿por qué tú crees en esto? Por esto, por esto y por esto. Con mansedumbre y respeto. Porque mucha gente viene básicamente a interpelarnos, pero no buscando la verdad. Simplemente vienen solamente para agredir, para acosar, para molestar, para pelear, para demostrar su ego, lo que ellos saben. Pero discierne. Hay gente que va a venir a pedirte que les des razones de tu esperanza. ¿Vale? Y ahí tú tienes que entender y comprender que esto que vas a hablar es del Ruach. Porque no hablas de ti mismo. Tú no hablas de ti. Tú hablas de lo que Yahweh hizo en ti. Amén. Nuestra esperanza maravillosa que es Yahshua. Ok, la unción correcta de Yahweh, que Yahweh ordena sobre su pueblo. Sí, porque existe una unción correcta, ¿no? Yahweh jamás dejará desamparado a su pueblo, y su forma y su figura está representada en su hijo Yahshua. Y él sigue al pie de la letra todas las órdenes que le da su Abba, y que están obviamente regidos en la Torah. Y la unción del Tanaj, bueno, sigue vigente, pero esta vez desde su hijo Yahshua, con la excelencia de la nueva alianza, que es a través de su sangre. Vamos a analizar un texto que está en Yesayah o Isaías 10:27. Bueno, esta es una promesa de Yahweh, lo que está escrito aquí, y es sobre su pueblo, y es darle descanso, libertad, prosperidad y regocijo. Promesa cumplida primero con el Israel esclavo de Egipto, y estuvo esclavo casi 450 años. Yahweh los tomó y cumplió su promesa a cabalidad e hizo de ellos una gran nación y que hoy conocemos como Israel. Bueno, esta promesa sigue vigente sobre todo su pueblo Israel hasta que el plan del Padre se cumpla por completo. Aún no se cumple por completo. ¿Y por qué? Porque vendrían más y más generaciones sobre Israel. Y su promesa no faltaría y la excelencia de su amor sería enviada sobre ellas, ¿no? Y fue a través de la persona de nuestro Adón Yahshua, quien cumplió y cumple a cabalidad esta hermosa promesa. Según Matillaj 11:28, tenemos dos textos, Yesayah 10:27 y Matillaj 11:28. Esta unción pudrió el yugo, según Isaías. Qué tremendo. Y un yugo fácil y ligero en la promesa cumplida a través de nuestro Adón Yahshua. Vamos a leer los textos, ¿ok? Isaías 10:27 dice: y en este día su carga se caerá de tu espalda y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de la unción o a causa de la grosura, ¿no? Este capítulo es una profecía acerca del juicio de Asiria, después que Dios ejecute su juicio sobre Israel y lo preserve en Shalom, ¿ok? Eso ocurrió literalmente con Asiria cuando estaba presionando a Israel, ¿no? Pero dice que esta carga será quitada. Y es una promesa que se cumplió en el Israel del desierto y que se proyectó hasta los tiempos de Isaías, ¿no? En el libro de Matillaj, en el capítulo 11, verso 28, dice: vengan a mí, todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, Yahshua, la promesa cumplida de Isaías 10:27 para todo su pueblo actualmente. ¡Qué hermoso! Bueno, como ven mis hermanos, Yahweh
cumplido su promesa desde el Israel esclavo hasta ser una gran nación, y luego perpetúa su promesa en su hijo Yahshua hasta nuestros días. Es obvio que de la profecía de Isaías hay más enseñanzas y sobre todo profética, pues el capítulo 10 hace una visión profética de los tiempos finales, básicamente. Pero el objetivo de la unción de Yahweh era otorgar a Israel descanso, libertad, prosperidad y regocijo, y así fue. Y así es hoy mediante la gracia y unción del Santo de Israel, que es Yahshua HaMashiach. ¿Te fijas? En Isaías, Yahweh le quita el yugo, la carga, el peso. Y después con Yahshua dice, pónganse el yugo, pero pónganse mi yugo, que es ligero, no pesa. Qué maravilloso. Ahora estamos enyuntados en él. Bueno, este descanso, libertad, prosperidad, regocijo que produce el yugo de Yahshua es justamente para pudrir el yugo del pecado que por tantos años nos ató nuestro corazón y literalmente nos mantuvo atados al mundo y a su perdición. Estábamos enyuntados con el olam, ¿no? Con la carne, con el dolor, con el pecado, con la forma de vida del mundo, pero ahora estamos enyuntados con Yahshua. Ahora estamos enyuntados con Él. Su yugo no pesa. Es ligero y nos brinda perdón, salvación, amor, vida nueva, un destino. La vida eterna con Él. ¡Wow! Otorgándonos, ¿qué cosa? Descanso. Lo mismo que le otorgó al Israel del desierto, en los tiempos de Isaías, lo hace ahora con nosotros. Descanso, libertad, prosperidad y regocijo. Aleluya. Toda Hadel a nuestro Abba Kadosh Yahweh. Su amor es increíble. Ahora, esta unción está vigente en la Brit Hadashah, en la Nueva Alianza, o de acuerdo a la Escritura en el Nuevo Testamento. O mal llamado Nuevo Testamento. O mal llamado Nuevo Testamento. Es una expresión griega básicamente, ¿no? Todas estas formas físicas y simbólicas, todas están respaldadas por Yahshua, pues fue Él quien las instruyó y las cumple mediante el poder de Yahweh, que es su Ruach, recuerden, y fluye en sus siervos llamados a liderar en su cajal. Y para ello, ¿qué usará? Usará a sus Morehim, a sus Naví o a sus Rohim, o a quien Él estime conveniente y que tenga testimonio de quién es, para que pueda aplicar estas formas de unción. Y vamos a analizarlas, pongan atención. La unción con aceite sigue vigente, pero de modo distinto. Esta unción está ordenada para sanidad de quienes estén enfermos en la cajal y trae consigo además perdón por si ha pecado la persona a quien se está ungiendo, para que sea perdonado. ¿Qué hace esta unción? Restaura el corazón abatido y la frustración, renueva las fuerzas, literalmente quiebra el yugo de la enfermedad, del pecado, la ofensa y la amargura, si es que fuera el caso. Sorprendente, ¿no? Y eso está en Jacob 5, del 14 al 16. Este es el libro de Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la comunidad y que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Maestro. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Así que confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Esta promesa de ungir con aceite está totalmente vigente. La unción con sangre, ¿está vigente o no? Está vigente, está totalmente vigente. Pero esta unción es derramada solo por Yahshua en su sacrificio en el madero, a todo aquel que ha pecado y desea su salvación. El poder de su sangre está vivo, su sacrificio. Si confiesa y se aparta de sus pecados, la persona, una vez creído y reconocido este gran sacrificio por su vida, alcanzará misericordia. Esta acción, que es propia del arrepentimiento, ayuda al recién convertido a escuchar. Le ayuda a rectificar y decidir vivir para Yahweh. Y le ayuda a seguir en esta nueva vida hasta el cumplimiento de todas las cosas. La oración, la acción de la sangre del Mashiach, obviamente está supeditada al Ruach de Yahweh para guiar a toda justicia y a toda verdad. ¿Te das cuenta? La acción o el efecto que provoca la unción con aceite sobre el enfermo. Lo
ayuda a escuchar, a entender, a comprender, entiende su situación. Y hasta de perdonarse entre los hermanos, como dice el texto. La unción con sangre que hizo Yahshua en el madero es igualmente ayuda a que rectifiquemos, a que comprendamos, a que de verdad entremos en sí de la vida que teníamos antes y de la vida que tenemos ahora a través de Él. Eso es sorprendente. Primera de Juan 1, del 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con los otros, entonces la sangre de su Hijo Yahshua nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque es necesario que haya sangre, pero del Mashiach, para vivir y andar en luz. ¡Qué tremendo! ¿La unción con el Ruach está vigente? Sí, completamente. Esta unción es dada por Yahweh, quien cumple y hace real la promesa de su Hijo Yahshua, para consolar a todos los hombres y a las mujeres rescatados por su Hijo, y que ahora son su pueblo, santo y escogido para su gloria y alabanza. Y está vigente. Juan 14, 26 dice, mas el poder consolador, el Ruach de Kadushá, que el Padre enviará en mi nombre, ese poder les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. ¿Te das cuenta que aquí hay detalles? ¿Quién envía el Ruach HaKodesh? ¿O quién envía el Espíritu Santo? La gente dice, es Yahshua. No. Yahshua hace la promesa, pero quien lo envía es Yahweh, el Padre, porque de él precede. De él sale, procede. Es su poder. Es su poder. Wow, qué tremendo. Cuando dice el texto, les enseñará todas las cosas, se refiere a la guía y cuidado sobre los hijos de Yahweh para que comprendan las escrituras. Y en esta instrucción están todas las acciones, funciones y o manifestaciones que el Ruach puede realizar según detalla la Torah. Y siempre está la educación de nuestras vidas para ayudarnos y para que nunca olvidemos la instrucción. ¿Se dan cuenta que en todo el contexto de lo que hemos leído no aparece nada de lo que el mundo religioso vive como unción? No hay experiencias alocadas, no hay éxtasis, no hay misticismo, no hay nada de eso. Todo habla de obedecer y permanecer en la verdad. Él les enseña todo lo que yo les he dicho. Las palabras que Yahshua le dijo a sus discípulos, el Ruach se las iba a recordar. Y es lo mismo que hace hoy con todos los hijos que han reconocido a Yahshua como su Salvador, como su Melech, y a Yahweh como su Padre. Es la misma acción. Y que leen las Escrituras y el Ruach les recuerda su palabra. Así es. Por ejemplo, los que leen las Escrituras, según el alcance que me hace mi esposa, los que leen las Escrituras con un deseo ferviente por entender y comprender qué es lo que reciben del Ruach. Un despertar en su entendimiento. Así es. Mientras están leyendo es como si literalmente un velo y comprenden el texto, lo que quiso decir. Esa es la razón. Y automáticamente viene lo que antes creíamos y que ahora es totalmente distinto. Es un despertar, es como un abrir de la mente, ¿no? Para comprender las Escrituras, tal y como hizo Yahshua cuando sopló sobre sus discípulos y les fueron abiertos a todos el entendimiento hacia las Escrituras. Eso es asombroso. Bueno, no existen hombres ungidos como conclusión, ni llenos de la unción, así como tampoco existen tipos de unciones. Este tiene la unción de abrir los cielos, este tiene la unción de la prosperidad, este tiene la unción del no sé qué, y este tiene la unción de romper yugos, este tiene la unción de romper cadenas. No existe tal cosa. La unción es una sola y es de Yahshua. Y es Él quien empodera a sus siervos, como ya lo dijimos. Bueno, esta poderosa unción del Santo pudre el yugo que esclaviza al hombre, ¿no? Y siempre es el pecado. Siempre es el pecado. Hoy somos libres y en esa libertad debemos permanecer para no volver al yugo que nos ataba y que nos castigaba, llenándonos de pecado, de altivez y de perdición. Hoy buscamos ser llenos del Ruach. ¿Qué significa ser lleno del Ruach? Es ser obedientes, es ser íntegros,
es vivir apartados y santificados para Yahweh. Eso significa ser lleno. No significa que tienes que tener un nivel. De ahí sale el tema del nivel de unción. O sea, si te llenas, indica niveles. Pero es una metáfora que utilizó el apóstol para decir, así como el vino se apodera de ustedes y hacen tonteras, mejor llénense del Ruach para que obedezcan a Yahweh y hagan lo perfecto. Básicamente es eso. Esta llenura implica vivir libres, santos y apartados solamente para nuestro abacados Yahweh y cumplir así con su voluntad. Este debe ser nuestro deseo, hermanos, y nuestro anhelo cada día de nuestras vidas. ¿Vale? Así es que no existe ninguna unción que alguien pueda decirte o pueda demostrarte, ¿no? Haciendo cosas raras y extrañas, pues no existe. La unción de Yahweh, la unción a través de Yahshua en su Ruach, es solamente para demostrarnos su verdad y para que permanezcamos en ellas, obedeciendo su Torah, los mandamientos de nuestro abacados Yahweh. ¿Qué ibas a decir, bebé? No, es que me recordé de... Habla ahora o calla para siempre. Me recordé de algo que vi en la web. ¿Ya? De la unción del comer pasto. Bueno, te vas a encontrar Del latigazo. En internet muchas unciones. Se han hecho muchos videos sarcásticos de gente que literalmente se burla del mundo religioso. Y ponen ahí como una categoría de unciones que tienen los religiosos, los evangélicos o los protestantes, ¿no? Y está la unción de comer pasto en África. Mucha gente salió a comer pasto, la mayoría se enfermó del estómago, porque era una unción, se iban a sanar. La unción del manguerazo, con una manguera mojaban a la gente. La unción del zapatazo, otro no alcanzó a tocarlo y le pegó con el zapato. Y empezó a ungir así a la gente, le pegaba literalmente un puntapié. La unción de la escoba, una iglesia llenó de escobas un lugar. La unción de la sal, aludiendo a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y que ya no está vigente. Y un sinfín de unciones que no tienen ningún sentido. Sí, son herejías. Son errores, primero errores interpretativos de la Torah, y cuando se le añaden más cosas humanas y más místicas se transforman en herejías. Yo fui ungido con litros de aceite. Litros de aceite. Y que fue algo tan innovador que nunca había habido algo así. Pero era todo emocional. En estricto rigor, ese aceite habría servido para para cocinar tanto alimento, ¿no? Y ahora escasea tanto. Y ahora tanta escasez que hay de aceite. Pero, wow, fuimos ungidos así y estábamos en el tiempo de la ignorancia. Fue terrible. Del error. Yo pienso ahora y digo, Abba, gracias. Solamente hay palabras de gratitud. Ya fue todo rápido. De haber sido despertados del error, de verdad. Y además que ocurrieron cosas que finalmente eran ridículas. Vi porrazos, vi caídas, sufrí casi un linchamiento por querer tener la unción, en fin. Oh, Yahweh, gracias por habernos despertado. Gracias, gracias. Bueno, vamos a leer algunos textos para ya estar finalizando este estudio que espero haya sido de su agrado y de bendición al respecto de la unción, ¿no? Romanos 6, 3, 4 dice: ¿ignoran todos ustedes, los que nos sumergimos en el Mashiach Yahshua, nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Tenemos una nueva vida en el Mashiach Yahshua. Ya no vivimos como antes. Por eso hay tanta gratitud en nuestro corazón. 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Mashiach Yahshua y mediante el Ruach de nuestro Elohe Yahweh. Gracias, papá. 2 Corintios 1:21. En adelante dice: y Yahweh Elohe es el que nos confirma con ustedes en el Mashiach y el que nos ungió. Es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Ruach en nuestros corazones. Wow. Efesios 5:18 dice:
17-18. Ajá. Por tanto, no sean insensatos, sino que aprendan y pongan por obra cuál es la perfecta voluntad de Yahweh en sus vidas. Y no se emborrachen, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Ruach. El versículo que acabamos de leer, ¿no? Es una metáfora del vino para decir que debemos vivir en obediencia y en el poder de Yahweh. En Colosenses, capítulo 1, del verso 7 al 9. Esto lo aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel siervo del Mashiach a favor de ustedes. Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Ruach. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos. ¿De qué? ¿De la unción? Conocimiento. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. ¡Wow! El texto exhorta de modo correcto que qué cosa es ser lleno del Ruach, y es estar en el conocimiento y obediencia de la Torá de nuestro Abacados Yahweh. Espero que este estudio haya sido de bendición y que comprendan que esta unción que Yahshua nos permite recibir es para que comprendamos su verdad, la pongamos por obra y nos santifiquemos día tras día, pues su regreso está muy pronto a manifestarse sobre nuestras vidas. Y tenemos que estar aptos, ¿vale? Tenemos que estar aptos. Sigan orando por nosotros, espero que así lo hagan, pues lo mismo hacemos por ustedes cada vez que nos presentamos delante de Abba y clamamos a su maravilloso nombre a través de Yahshua. Oren por nosotros, lean los estudios, no se queden atrás, denle una vuelta al blog, revisen los antiguos estudios hasta los que tenemos ahora, revisen el canal YouTube, ahí están todos los videos, está todo en nuestro perfil de Facebook, también está todo allí, hay libros para descargar, en fin. Hay mucho material que ustedes pueden leer y revisar las veces que ustedes quieran, pues todo es gratuito. Todo es totalmente gratuito, pues es la palabra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y de nuestro Padre Yahweh, ¿vale? Un abrazo para todos, los amamos mucho, que disfruten lo que queda de este hermoso día de Shabbat. Nos vemos en otra oportunidad. Shalom, shalom.